poco profundo, pero al mismo tiempo desafiante, y poder reflexionar, aprender y movilizarnos en torno a una de las realidades más urgentes del panorama misionero actual. Cuando hablamos de pueblos no alcanzados, eh, personalmente yo me refiero a las comunidades enteras que por razones ya sea culturales, geográficas, lingüísticas o religiosas, todavía no han tenido un acceso claro y relevante, vamos a decirlo así, al mensaje del Evangelio. A lo largo de este conversatorio esperamos explorar quiénes son estos pueblos, por qué razones aún no han sido alcanzados y, por supuesto, qué papel podemos nosotros desempeñar como individuos, como iglesias, como comunidades de fe desde nuestros países de América Latina en la tarea de llevar luz donde aún hay oscuridad espiritual. Y quiero darle la bienvenida al Pastor Rodrigo, si puede darnos unas palabras de bienvenida, Pastor, bienvenido. Muy buenas noches, Dios les bendiga, espero que me estén escuchando bien. Y bueno, es una alegría poder estar otra vez después de tiempo, pero aquí estamos nuevamente con este tema tan precioso, tan importante que es de las misiones de los no alcanzados. Muchas gracias por la invitación y vamos a estar compartiendo este tema tan precioso. Muchas gracias, Pastor Rodrigo. Pastor Pedro, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Es un tema actual y es un tema escatológico en el cual nosotros podemos ver cómo, cuáles son los pasos a seguir antes de la gran tribulación. Y esto es una señal que estamos viendo que hay pocos pueblos no alcanzados. En realidad, los que eran pueblos alcanzados ahora son pueblos por realcanzarlos. Gracias y bendiciones. Muchas gracias, Pastor Pedro. Y también está con nosotros Pastor Alfredo. Bienvenido, Pastor Alfredo, si puede darnos unas palabras de saludo. Muchísimas gracias, buenas noches. De verdad es una oportunidad muy bonita de poder también hablar del sentir de la iglesia, el corazón de la iglesia y la obediencia de la iglesia en poder llegar a todos los pueblos no alcanzados todavía. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias, pastores. Y bueno, yo quiero también invitar a los hermanos que nos miran, eh, que puedan dejarnos también sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, que se puedan sentir en total libertad para poder exteriorizar cualquier duda, cualquier opinión, cualquier inquietud, por supuesto con el debido respeto, pero este es un espacio abierto para conversar. Por eso es que nos reunimos acá cada miércoles para conversar y aprender juntos en esta comunidad de fe virtual. Y bueno, ya entrando en materia, mis estimados, hablando de los pueblos no alcanzados, ¿qué criterios teológicos y socioculturales se deben de considerar para poder identificar a un pueblo como no alcanzado? Pastor Rodrigo, adelante. Bueno, claramente está la palabra de Dios en Mateo 28:19, la gran comisión, ¿no? Y hacer discípulos, dice, a todas las naciones. Pero ahí utiliza la palabra en griego etnos. Entonces, la gran comisión es de llevar el evangelio, ir y hacer discípulos a todas las etnias que hay en el mundo. Entonces, no solamente es naciones, como uno puede entender, sino es mucho más allá. Es a cada grupo étnico. Y una etnia tiene sus características, ¿no? Su propia lengua, su propia cultura, sus costumbres. Y en Bolivia tenemos 36, ¿no?
Imagínense en otros países que tienen muchos grupos étnicos. O sea, una nación puede tener muchos grupos étnicos, muchas etnias. Entonces, el trabajo evangelístico o misionero se ha ido realizando y en estos últimos años se ha hecho mucho énfasis en la obra misionera. Creo que ha habido un despertar misionero en estos últimos años, especialmente porque a comienzo solamente era una carga misionera que tenían otros países, especialmente Estados Unidos y demás. Pero hoy en día esa responsabilidad está asumiendo especialmente países como América, ¿no? América Latina. Y bueno, otros países también han despertado. Y gracias a Dios que ese despertar misionero ha hecho que se pueda alcanzar a todas las naciones, de cumplir esa gran comisión, porque creo que eso es la tarea pendiente que tiene la iglesia, toda la iglesia cristiana, ¿no? De cumplir, de llevar el evangelio, como dice, a todas las naciones, ¿no? Y esa es la gran tarea que tenemos todos, ¿no? En Hechos 1:8 también dice claramente, nuevamente Dios dice cuál es la tarea que tenemos, ¿no? Y a la iglesia ahí en el Pentecostés, ¿no? Y hacer, vayan, prediquen, y nos ha marcado claramente a dónde tenemos que llevar, ¿no? Y como ejemplo, dijo, primero Jerusalén, después habla de Judea, después habla de Samaria y habla de hasta el último de la tierra. Y eso es una forma de hacernos entender que Jesús murió por toda la humanidad y que esas buenas nuevas tienen que ser llevadas hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, el Señor ahí está diciéndonos a toda la iglesia cuál es esa tarea. En Mateo nos habla en forma general, nos dijo a todas las naciones. En Hechos ya nos está diciendo específicamente, de otra forma, ¿no? Diciéndonos, bueno, es como que primero predican donde están, predican en su ciudad, predican después en el país, y no solo en el mismo país, sino en los países vecinos como Samaria, y termina diciéndonos hasta lo último de la tierra. Entonces, esa es la tarea. Eso quiere decir llevar a todas las naciones. Lo mismo aclara en Hechos 1:8. Y como digo, la tarea se fue llevando, pero todavía hoy en día tenemos pueblos no alcanzados. No alcanzados en el sentido que no tienen la posibilidad de ser alcanzados por el Evangelio. Bolivia y muchos países de Latinoamérica son alcanzados. ¿Por qué? Porque está el Evangelio en la esquina de su casa. Hay iglesias, hay librerías, hay radios, hay vecinos. Entonces, el Evangelio está alcanzado, lo tienen al alcance, en otras palabras, el Evangelio. Un país que tiene al alcance del Evangelio, ese es un país alcanzado. Solo que no quieren, pero está disponible el alcance del Evangelio para esos países. Pero hay países que se denominan no alcanzados porque no tienen la posibilidad. No hay iglesias, no hay radios, no hay librerías cristianas. ¿Y cómo están siendo alcanzados? A través de los misioneros. Es ahí el papel tan importante de los misioneros, que ellos son los que están llevando el Evangelio, haciendo que sean alcanzados por el Evangelio de una forma personal. Por eso la gran labor de estos hombres y mujeres valientes que han aceptado ese llamado de llevar el Evangelio a los no alcanzados. Entonces, tenemos que valorar mucho a esos hombres y mujeres que han decidido escuchar la voz de Dios, dejarlo todo. Y vamos a estar hablando quizás después cuál es el rol de la iglesia para poder enviar esos misioneros, ¿no? Hasta ahí. Muchas gracias, Pastor Rodrigo.
Pastor Alfredo, ¿qué más podemos agregar? Recuerde que estamos hablando sobre la pregunta sobre qué criterios teológicos y socioculturales podemos considerar al identificar a un pueblo como no alcanzado. Según los datos de estadísticos del año 2024, reciente nomás, hace unos 6 meses atrás, tenemos un total de 3.000 millones de personas que en 7.000 grupos de personas que no han sido alcanzados. Y esto estaría más o menos abarcando como el 41.6% de la población mundial. Usted preguntaba y decía sobre sociocultural. Dentro de la estratificación social, sabemos que el evangelio se ha posicionado en el nivel medio, en la clase media, porque arrastra a la clase baja y también baja a la clase alta al medio. Entonces, por lo tanto, acá socialmente creemos que hoy en día los medios de comunicación se están concentrando más por la gente de la clase media y la están usando bastante bien. Pero, sin embargo, la iglesia todavía creo que estamos con la mentalidad de una sociedad pasada todavía. Nos hace falta actualizarnos. Muchos todavía estamos diciendo socialmente, los que nacieron allá por la década 60, 70 y parte de 80 todavía, están diciendo que la tecnología me patea. Entonces tenemos una sociedad que no está usando los medios para que podamos llegar, porque llama la atención ese 41.6% que no ha sido. Y ahí, por si acaso, no solamente estamos hablando del medio evangélico, sino también aquellos que predican el evangelio, aunque no compartimos con muchos de ellos doctrinalmente en muchos aspectos. Pero sin embargo, creo que nos están esperando todavía ese 48% por lo menos de la humanidad están abiertos, y hay una sociedad hoy en día más que antes carente de un grado muy alto de ética y moralidad. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad cada vez con los medios de comunicación se van degradando moralmente y hay un vacío espiritual que debe ser llenado y debe ser posible para ellos. Y todos sabemos que la única respuesta para esa necesidad de ética y moralidad en la sociedad mundial es Cristo Jesús, porque la presencia del Espíritu Santo, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. ¿Qué es lo que recibe la iglesia? Lo que recibe la iglesia es un poder moral. Es un poder moral. Y este poder moral es preciso, es necesario que pueda ser llevado y que pueda llegar al objetivo que Dios se ha propuesto. Entonces, por lo tanto, la palabra dice en el libro de Romanos, capítulo 10, a partir del versículo 12 adelante, dice, ¿cómo podrán creer en aquel que no han escuchado? Entonces, hoy en día, la sociedad cristiana tiene que hacer uso posible de estos medios que ahora están ayudando en agilizar para poder llegar, porque hoy en día las plataformas que se han levantado y han surgido están para facilitarnos a nosotros, aunque tal vez no podamos
ir, se nos hace un poco difícil por el asunto monetario llegar a esos lugares físicamente, pero sin embargo, ahora estas plataformas, creo que Dios ha permitido que en estos tiempos y en este milenio, a partir del 2009 adelante, sea una de las maneras posibles de poder llegar. Porque imagínense un tiktokero cuando decide hacer alguna propaganda o usar un poco de marketing, lo que hace es enviar en cuestión de media hora, a veces ya han visto 20,000 personas, y peor si se viraliza todavía, ¿no? Entonces creo que tenemos que también ser muy introspectivos en nuestra forma de ser, y algunos todavía se nota que estamos reacios a estos medios. Entonces, acá tenemos que ir contextualizando todo esto y poder ver cómo estamos actuando internamente dentro de la iglesia y cómo estamos respondiendo al hambre y la necesidad moral que tiene la sociedad afuera. Muchas gracias, Pastor Alfredo. Pastor Pedro, ¿qué más podemos agregar a esta pregunta, ¿no? A la respuesta a esta pregunta? Sí, el tema teológico es un tema de rescate, es un tema de rescate de la humanidad perdida en Génesis capítulo 3:15, con el ingrediente fundamental que es el Salvador, el personaje, el Mesías, Jesucristo, que dio las prerrogativas de cómo debería ser esta comisión en ese tiempo y en este tiempo. El judío tenía que ir y alcanzar no solo a Jerusalén, no solo a Judea, sino hasta lo último de la tierra. En el primer momento no se quiso, se ignoró esa parte del mandamiento divino. Pero Dios tiene estrategias y esa expansión fue por una persecución. Entonces los impulsos externos hacen que las personas tengan esa capacidad, no solo de tener una carga. Los judíos no tenían una carga por los gentiles. Pablo fue comisionado específicamente para ganar a aquellos, pero la mayoría salió de Jerusalén por causa de la persecución. Entonces había negligencia. Entonces, en ese aspecto teológico vamos a ver que es importante para Dios no solo alcanzar al judío, sino a todo aquel que habita en esta tierra. Y a estas personas las denominamos no alcanzados porque no conocen el Evangelio, no han escuchado a Jesucristo nunca en su vida. Claro que es un terreno blanco donde el trabajo va a ser arduo. Entonces el misionero tiene que ser una persona capacitada a evangelizar, tiene que ser una persona capacitada a pastorear con amor y tiene que ser una persona que pueda enseñar los fundamentos bíblicos a estos no alcanzados. ¿Para qué? Para que se pueda llegar por medio de esa persona, por medio de esos dos o tres, a los otros de su etnia. Porque si hablamos de nación no es teológico. Etnia es importante porque estamos hablando del completo, su lenguaje, su forma de vida, su cultura. Entonces, un aprendizaje importante para ello es la motivación. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Pedro. Nos queda claro entonces que esto implica llevar el Evangelio
a todos los grupos, tanto culturales como lingüísticos del mundo. Ahora, para aquellos que les gusta ir tomando apuntes, ¿no? Quiero resumir que buscamos entender dos criterios para evaluar o definir que un grupo es o no es alcanzado. Y aquí son dos criterios. Primero es el primer criterio clave es el criterio teológico y el segundo criterio clave es el sociocultural, que ya ustedes lo han mezclado, pero para ponerlo de manera sistemática, cuando estamos hablando de los criterios teológicos clave, se incluyen dos cosas. Número uno, la falta de acceso al Evangelio. Un pueblo no alcanzado, si no, o sea, es no alcanzado si no tiene una presencia cristiana lo suficientemente fuerte para poder evangelizar sin ayuda externa. Y esta idea está fundamentada en pasajes como Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 15, donde se subraya la necesidad de predicar para que las personas puedan creer, pero también está la ausencia de una iglesia viable. No solamente se llama desde la perspectiva teológica a un grupo humano que es no alcanzado si no tiene acceso al Evangelio, sino también si no hay una iglesia indígena o una iglesia autóctona, creo que es el término más adecuado, una iglesia autóctona viable, es decir, que no tienen una comunidad cristiana local con la capacidad, con los recursos, y ya ustedes lo mencionaron, mis colegas, con la motivación para poder evangelizar a su propio pueblo. Entonces la salvación, según la teología cristiana, ya entendemos que requiere fe en Jesucristo, pero esta fe surge al escuchar el Evangelio. Y luego están los criterios socioculturales, porque de una perspectiva sociocultural, identificar a un pueblo como no alcanzado implica considerar barreras que dificultan la penetración del Evangelio. Barreras que yo puedo mencionar por lo menos 4 aquí, ustedes me pueden ayudar con otras más, pero personalmente yo logro identificar 4, que son las barreras culturales y lingüísticas. Las meto todo junto, aunque se puede estudiar cada una por separado, pero las barreras culturales y lingüísticas es un asunto. Luego están las barreras geográficas, por el tipo del aislamiento físico que limita el contacto con las comunidades cristianas. Pero también hay está el elemento de presencia de otras religiones muy fuertes, ¿no? O cosmovisiones muy fuertes, que cuando las personas tienen esa adhesión a estos sistemas de creencias muy arraigados, puede reducir la receptividad al Evangelio. Y por último, están las dinámicas sociales y políticas. Y aquí yo me estoy refiriendo específicamente a ciertas restricciones gubernamentales o restricciones de tipo social que impiden la libre práctica o la propagación del cristianismo. Ahora bien, yo tengo entendido, ustedes me van a corregir, mis estimados, si yo estoy mal o no, pero estoy entendido que hablando de términos estadísticos, se considera un pueblo o una nación, un grupo humano como no alcanzado cuando se tiene menos del 2% de cristianos evangélicos ahí adentro, ¿verdad? O sea, si hay 2%, si hay más del 2% de la población que es cristiana evangélica, entonces se considera ya ese grupo o ese pueblo como no alcanzado. Estoy tomando una idea específicamente del proyecto Josué o Joshua Project. Ustedes lo pueden buscar en internet y ahí ellos especifican ese dato, ¿no? Que si un grupo humano, un pueblo, una nación tiene menos del 2% de creyentes, entonces ese pueblo es considerado como
no alcanzados. Pero, mis estimados, hablando de las barreras lingüísticas, geográficas y políticas, ¿cómo influyen este tipo de barreras en la ausencia del evangelio en ciertos grupos humanos? Pastor Rodrigo, adelante. Bueno, sí, muy de acuerdo. Es verdad, existen barreras en las cuales justamente ahí está el poder de Dios para, a pesar de esas barreras, está la obra poderosa del Espíritu Santo que ayuda a los misioneros a que puedan romper esas barreras y que pueda la gente entender el Evangelio, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando va el misionero, cuando va a esos lugares a tomar posesión, ¿no? Cuando el misionero va a esos lugares a establecer, a orar, a interceder, a predicar, porque es un trabajo arduo realmente. He conocido misioneros que han tardado 5 años para evangelizar a una persona. Imagínense cuánto cuesta, ¿no? Pero esa persona después ha dado fruto, porque así es. Entonces es un trabajo arduo de cada uno, de hacer discípulos, y realmente ahí está el poder de Dios, que a pesar de esas barreras culturales, el obrero, el misionero, está haciendo su obra. Y me gustaría también comentar el otro aspecto del 100% de los misioneros. Se calcula que solo un 3% están en estos pueblos no alcanzados. O sea, hay un 97% que están en países alcanzados trabajando. Y solo un 3% están en estos países por lo difícil que es justamente por esas barreras, por los problemas lingüísticos, problemas también de cosmovisiones, costumbres, políticas del gobierno, tantas cosas que hace difícil, pero es necesario que vayan. Solamente ahí tiene que ver muchos aspectos. ¿Por qué hay tan pocos misioneros en los pueblos no alcanzados? Uno, porque es difícil, es verdad, no estamos preparando como iglesia a que vayan a esos pueblos. Algunos misioneros quieren ir a predicar a, a países que están totalmente alcanzados. Entonces, ahí tiene mucho que ver el rol de la iglesia, de preparar obreros para que vayan a estos pueblos no alcanzados, porque hay muy pocos. Entonces, es una tarea conjunta, ¿no? De la preparación del misionero, del rol de la iglesia, para poder enviar misioneros a los no alcanzados. Muchas gracias, Pastor Rodrigo. Pastor Alfredo, ¿qué más podemos ahondar sobre el tema de este tipo de barreras? En realidad, tal vez podría atribuir un poco a dos factores muy importantes. Uno, cuando Moisés envía al pueblo en el capítulo 13 de Números a los 12 espías, ellos, aunque la palabra dice espías, pero en realidad en parte era también un trabajo misionero para poder explorar y poder llegar. Pero la opinión, ¿cuál ha sido cuando retornaron? Ha sido un complejo. Yo creo que uno de los problemas muy grandes que atravesamos son los complejos internos que tenemos. Y muchas veces, en este momento, el idioma dominante es el inglés. Anteriormente, hace unos años atrás, estaba el mandarín,
pero ahora el mandarín ha llegado a estar en segundo lugar. Es el hindi el que está siguiendo al inglés. Y creo que a veces el sentirnos menos, que no podemos aprender un idioma para poder llegar a ellos, creo que a veces es una especie también de barreras que tenemos, no tanto por el idioma, sino por la actitud más que todo, ¿no? Y es por eso que lo que me llama la atención es viendo, por ejemplo, muchos de nosotros a través de estos youtubers se ha llegado a aquellos pueblos y a lugares donde jamás uno podía haber llegado, pero sin embargo ellos se aventuraron y pudieron llegar allá y pudieron no solamente sacar fotos o enviar tomas a través de sus cámaras. Entonces, se ve que uno de los problemas que tenemos que ir superando internamente es nuestra actitud y los complejos que tenemos en nuestra propia cultura, ¿no? Porque internamente lo que vemos es que estamos muy aculturados en un cierto complejo, pensando que no podemos hacer nada por los demás y que no podemos llegar, porque la opinión en ese momento estaban tan aculturados en que ellos no podían pelear, no podían enfrentarse ante los gigantes, y decían: nosotros somos como langostas y ellos son gigantes y no vamos a poder. Entonces, en realidad, creo que tiene que haber una mirada introspectiva en los líderes, primeramente, porque si no hay este cambio de actitud y esta intención de hacer un traspaso de cultura, ser un ser transcultural en los límites departamentales, límites fronterizos y límites continentales, entonces creo que necesitamos seguir enfatizando, porque algunos, si hacemos una mirada, ¿cuántas congregaciones están promoviendo misiones? Porque creo que a veces nos recordamos de hacer misiones cuando llega algún candidato para ser misionero o cuando alguien es misionero. Entonces, internamente es uno de los problemas que tenemos que ir superando para poder también hacer proyección y no solamente estar en cultura. Porque la actitud de estar enculturados es eso, pensar que no podemos, pensar que hay límites, y los límites nosotros los estamos poniendo. Pero sin embargo, si empezamos a pensar, tal vez un cantante dijo hace muchos años: desahuciado está el que tiene que marcharse, ¿no?, a vivir una cultura diferente. Entonces, creo que eso es lo que se ha ido metiendo y estamos muy enculturados en eso, cuando realmente tenemos que tener la actitud de una aculturación. Y cuando uno quiere y supera esa actitud, y en vez de ser un centrífuga, sino también uno tiene que abrirse y salir adelante, porque en algunas ocasiones yo he tenido que decirles a algunos de mis hermanos en la fe, les he dicho: si tú no has comido nuevas comidas, es tu responsabilidad. Si no has viajado a cierto país, es que no quieres hacerlo, cuando para la iglesia no hay límites fronterizos, continentales ni geográficos, no hay límites. O sea, la iglesia es libre y está para el mundo, para poder proyectarse y poder llegar a pueblos que nosotros decimos no alcanzados. Pero no alcanzados ¿por quiénes? ¿Alcanzados por otros, o realmente hay la posibilidad dentro de nosotros para poder alcanzar? Entonces, yo creo que es en ese sentido una cuestión de actitud. Entonces, creo que ahora, con todo lo que estamos viendo y el avance de la tecnología, entonces tenemos que nosotros
desde nosotros, desde los que estamos en este set, pudiéramos también empezar a pensar en abrirnos, porque una congregación en Chile hace muchos años era la única congregación que tenía 19,000 miembros en esa congregación, era la Pentecostal. ¿Y por qué? ¿Cuál era su sistema de trabajo? Era que cada persona que llega a la congregación pueda enviar a una cuadra, en la siguiente cuadra, entonces cuadra tras cuadra, hacia el norte, hacia el sur, este, el oeste, se fueron expandiendo localmente. Entonces, cuando eso existe y ese tipo de pensamiento existe en cada líder, cambia la situación, porque la gente sigue también la visión del líder. Entonces, abraza la visión del líder. Pero si el líder no está, no tiene y no está con esa disposición, prácticamente la iglesia misma se queda cómoda y está muy enfrascada solamente en su mundo y cree que ese es su mundo, pero que no hay otra posibilidad. Entonces, cuando alguien experimenta el salir afuera, entonces, y descubre que hay una nueva posibilidad y que se puede todavía, y es posible, y es también motivo de una nueva vida en su teología, como también en su corazón y en sus proyectos, en su visión, entonces la situación es posible. Por eso yo creo que es hora también de poder concientizarnos a nosotros mismos. Muchas gracias, Pastor Alfredo. Pastor Pedro, ¿qué más podemos agregar? ¿Cómo influyen las barreras estas lingüísticas, geográficas, políticas en la ausencia del Evangelio en ciertos grupos humanos? Claro, sí hay barreras, pero en la praxis, vamos a hablar de la praxis, no he escuchado a ningún misionero decir no voy porque allá hace mucho frío. Aquí ha habido misioneros que han ido a la Siberia, ya que es bastante frío. Y en Bolivia tenemos una característica importante, tenemos eh, lugares de mucha calor, como Santa Cruz, Beni, Pando. Tenemos climas que son templados, como Cochabamba, Sucre, pero también tenemos climas fríos. Y La Paz no es uno de ellos, es Oruro, y el más alto es que a 4.000 metros de altura está Potosí. Entonces, con esa variedad, no he escuchado que haya problemas y muchos de los que han llegado, el pastor Rodrigo ha sido presidente durante muchos años, llegan hablando el idioma de ese país. Y creo que antes de salir no sabían, Pastor Rodrigo, puede ayudarnos en eso, no sabían hablar el idioma. Pastor Sí, Rodrigo. no, muchos, justamente han ido con la base del inglés, pero después han tenido que aprender el idioma local, ¿no? O sea, la base ha sido el inglés, pero después tuvieron que aprender los idiomas locales. Sí, lo hablan bastante bien, no tienen problemas en eso. Yo veo que el problema, o sea, la barrera más grande es político. Y el otro, no, todavía no no somos personas que, a ver, mentalmente estamos condicionados. Yo estoy hablando de Bolivia. Pastor Francisco me puede hablar del Salvador, porque él ha tenido experiencias, pero yo de Bolivia, de acuerdo a mi punto de vista, no hay la conciencia, se envía, pero no hay esa conciencia de sostener al misionero. Y al tener a un misionero lejos de su país, sería bueno e interesante que sea bivocacional.
Así tiene un trabajo, se sostiene, pero la mayoría solo hace el tema misionero. Entonces ahí se complican las cosas, porque el sostener, yo creo que eso lo vamos a hablar más adelante, es una barrera, para mí como pastor, una barrera en todas las iglesias. Muchos apoyan y otros olvidan. Parece que hay que presionar. Pastor Rodrigo, yo fui, tuve la experiencia un distrito que para tener un cargo dentro del distrito, cargo como presbítero o cualquier cargo que sea, había un requisito más, que era haber aportado mensualmente a misiones. Y de esa manera todos dan, todos cumplen antes del plazo. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, pastor. Es interesante lo que nos ha comentado. Definitivamente podemos tocar algo de lo que Pastor Pedro nos acotaba, ¿no? Al final de su participación. Eh, pero regresando a las barreras lingüísticas, geográficas y políticas, todas estas combinadas con factores estructurales y geopolíticos, definitivamente van a crear un entorno desafiante para la difusión del Evangelio en ciertos grupos humanos. Estas barreras que yo he mencionado, las barreras lingüísticas, impiden la comprensión. Las geográficas limitan el acceso físico y las políticas restringen, obviamente, la libertad religiosa. Factores como, por ejemplo, el nacionalismo o tensiones internacionales y hasta lo que ustedes mismos han mencionado, que es la distribución desigual de los recursos misioneros, acá terminan agravando estas dificultades. Ya lo mencionaba Pastor Rodrigo, ¿no? Que la mayoría de misioneros van a trabajar a países ya alcanzados y muy pocos realmente están trabajando con los no alcanzados. Sin embargo, la historia de la misión cristiana nos muestra que estas barreras no son insuperables, porque ya si queremos poner aquí como ejemplo, por ejemplo, las iglesias subterráneas o las iglesias clandestinas en Corea del Norte o en China, por ejemplo, que fueron fundadas por Watchman Nee, hasta esfuerzos de traducción que se han realizado en Irán, los cristianos continúan encontrando formas bastante creativas para cumplir la gran comisión. En este sentido, la Iglesia global debe de seguir apoyando estos esfuerzos, utilizando tecnologías, estrategias creativas y, por supuesto, involucrándose en oración intercesora para llevar el Evangelio a todos los pueblos sin importar las dificultades. Pero ya para ir cerrando este espacio, mis estimados, ¿qué rol creen ustedes que juegan los sistemas religiosos y las cosmovisiones locales en la resistencia al mensaje del Evangelio? Porque una cosa es que podamos llegar y predicar el Evangelio y otra cosa es que la gente lo reciba con gozo. Gloria a Dios cuando la gente lo recibe con gozo, pero no me van a dejar mentir que la mayoría de veces hay una resistencia. Ahora, ¿qué rol juegan los sistemas religiosos y las cosmovisiones locales en esta resistencia al mensaje del Evangelio? Pastor Rodrigo, adelante. Bueno, una de las resistencias pues son los panoas, ¿no? No sé si conocen los panoas. Aquí hay muchos panoas en Bolivia.
no sé si en El Salvador hay panoas, que son los pastores no alcanzados, ¿no? Ahí está una de las barreras, las resistencias que en estos 20 años estuve trabajando como director. Lo que más me costó fue cambiar esa mentalidad, esa cosmovisión de muchos pastores que no quieren apoyar a misiones, ¿no? No tienen, están afanados en otras cosas, en su iglesia, en hacer crecer su reino, su propio reino, pero no, realmente, como decía el pastor Alfredo, cuando viene un misionero se acuerdan, ¿no? Y dan una ofrenda y nunca más, ¿no? Pero faltan esos pastores realmente que pongan como prioridad las misiones en su iglesia, que creen, hay una comisión, así como es tan importante otros departamentos que hay en las iglesias, ministerios de niños, jóvenes, así debería tener un departamento, una comisión de misiones que realmente movilice a toda la iglesia y que estén orando por los misioneros, estén ofrendando para los misioneros. Pero ¿por qué hay pocos misioneros? Porque la iglesia está afanada en otras cosas, ¿no? Tiene otras prioridades. Y ese es el gran problema, ¿no? La mentalidad de muchos líderes que no ponen como prioridad la obra misionera, ¿no? Y debemos cambiar esa mentalidad si queremos cumplir la gran comisión. Muchas gracias, Pastor Rodrigo. Yo estoy muy de acuerdo con usted. Definitivamente, cuando estamos hablando de una cosmovisión cristiana evangélica que nos impide a veces. Así como ustedes han experimentado en Bolivia que hay pastores que solo buscan apoyar con alguna ofrendita mensual a misiones para poder cumplir con un requisito, ¿verdad? Requisito institucional para seguir adelante escalando en el ministerio. Acá en El Salvador también existen quienes con un liderazgo bien establecido dicen: aquí yo no vamos a apoyar misiones porque yo lo digo y punto. Y el que no me quiere obedecer, pues que vaya a otro lado. Así a ese nivel, ¿verdad? O sea, están los que buscan apoyar misiones por cumplir requisitos y aquellos que definitivamente dicen no quiero nada que ver con misiones, no quiero nada que ver con evangelizar, ¿verdad? Etcétera. Pero, ¿qué más podemos agregar a esto, Pastor Alfredo? A la gente no le importa cuánto sabemos, hasta que ellos descubren cuánto nos interesamos por ellos. Debemos saber lo mal que hacen para decirles lo bien que deben hacer. Es muy importante que antes que un reclamo sea enseñar, porque es muy fácil reclamar y es muy fácil estar cada vez pinchando en lo mismo, pero creo que estamos todavía algunos en ese nivel de un nivel un poquito bajo en cuanto a la enseñanza. Y bueno, a estas alturas de nuestra vida cristiana, muchos llevamos muchos años y no siempre hemos sido enseñados o educados de una manera. Cuando la palabra de Jesús allá en el capítulo 28, verso 18-19, dice: ir y hacer discípulos enseñándoles. Entonces creo que la tarea, aunque sabemos que desde el año 80 a este tiempo la unción está en la enseñanza, al menos en nuestro continente, pero aún nos hace falta todavía seguir enseñando. Según el capítulo 5-9 de Apocalipsis,
nos dice que hay pueblos, tribus, lenguas, naciones, y lo mismo en el 7:9 de Apocalipsis, lo mismo dice, repite también que se han reunido y y ha reunido Dios de todos esos pueblos, lenguas, naciones, tribus, y Él nos ha redimido. Entonces creo que necesitamos conocer bastante en cuanto a esto, y no sería malo que nuestros departamentos de misiones, es cierto que cada vez nos andan indicando de que va a haber un culto de una enseñanza sobre esto, pero sin embargo, no estaría mal que nos visiten a las congregaciones y se haga una visitación total, no solamente esporádico, sino total, para que se haga una concientización en la iglesia. Y bueno, a través del presbiterio uno puede pedir y hacer una agenda en cuanto a las congregaciones y hacer un tipo de enseñanza, porque la gente cuando aprende y entiende, pues lo podemos hacer, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que también empezar a mejorar la situación, porque si nosotros no sabemos lo mal que hacen para decirles lo bien que deben hacer, siempre van a estar, porque una cultura, hace rato se estaba tocando un punto, cuando uno va, ¿no será que nosotros sin darnos cuenta a veces hemos estado, el asunto espiritual o religioso, como se entienda para algunos, ¿no será que lo hemos politizado también? Porque si yo quiero llegar, digamos, a El Salvador, yo necesito saber qué es lo que realmente quieren, porque si yo como boliviano llego y digo, yo he venido con el evangelio sobre ustedes y bueno, y ahora les pido que ustedes cambien, yo no conozco todavía la sociedad salvadoreña, tal vez políticamente a través de su presidente conocemos algo, pero sin embargo la sociedad, qué tipo de música, porque Dios, por ejemplo, no rechaza ciertos alimentos y cierto ritmo que es cultural dentro de esa sociedad, dentro de esa cultura, no la conocemos. Ahora, que yo llegue con el evangelio, como hicieron los misioneros antiguos acá a Bolivia, ir al cine es pecado, ir al fútbol es pecado. Y un día, por ejemplo, allá en una ciudad que se llama Oruro, un día había un cristiano que le gustaba el fútbol y de repente alguien estaba diciendo allá arriba, vociferando en contra del árbitro y ciertos adjetivos, y cuando el hermano que había desobedecido a la voz de su pastor que ir al estadio era pecado, entonces cuando él se fijó y miró quién estaba ahí, era el pastor quien estaba vociferando ahí arriba. O sea, ciertamente creo que necesitamos saber lo mal que hacen para decirles lo bien que deben hacer. Entonces yo creo que en ese sentido debemos conocer la cultura, hacer un estudio geopolítico, hacer un estudio social y bueno, para ver qué tipo de comida se consideraría pecado y qué tipo de comida no sería pecado. Entonces, por eso es muy importante, porque a la gente no le importa cuánto conocemos, hasta que ellos descubren cuánto nos interesamos por ellos. Entonces, es muy importante que entendamos esto, pero esto, ¿cómo podemos canalizarlo? Es a través de una enseñanza, ¿no? Entonces, yo creo que de aquí adelante debemos cambiar de actitud y empezar a enfatizar la enseñanza y poder, digamos, enfocar o hacer una reestructuración dentro de la visión regional, dentro de la visión del grupo al cual pertenecemos y bajo la cobertura que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, porque siempre que ha habido algunas reuniones pastorales, nos invitan, nos dice tal, pero a veces parecía tan redundante que hemos perdido la importancia, como también hemos perdido, digamos, el valor que se está diciendo. Entonces, la forma como se debe enfatizar y cómo se debe llevar adelante, creo que
es hora también de recuperar esos valores. Amén, amén. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Pastor Alfredo. Pastor Pedro, ¿qué más podemos agregar? Bueno, el tema es amplio y el tema es emocionante. Hay muchos, cuando uno hace un trabajo, yo quiero hablar de lo positivo. El trabajo que yo he visto del pastor Rodrigo a la cabeza de Misiones Nacionales ha tenido detractores, porque el que no hace nada, nada le dice. ¿Qué van a criticar si no hace nada? Pero el que hace lo critica, el que hacen cosas, pero no es parte. Lo que debemos analizar es hasta dónde hemos llegado siendo un país tan diverso. Hasta dónde hemos alcanzado, cuánta gente se ha alcanzado por ese trabajo, ese esfuerzo, ese amor y ese cariño que se tiene a Misiones. Y para mí, Misiones en Bolivia funciona por un trabajo arduo, no como debería, no como quisiéramos, pero nunca hay un ideal. Siempre partimos por lo negativo. No vamos a llorar por la leche derramada. Tenemos que ver el futuro. Y la Biblia dice, recompensa hay para aquel que lo hace con todo su corazón. Y eso es misiones. Y si un pastor dice algo, yo creo que no está en la teología bíblica, en la praxis bíblica, y tampoco está acatando el mandamiento bíblico. Y no es parte de la bendición, porque dice, dad y se os dará. Y eso es en todo. Cuando yo recibo mayor enseñanza es cuando yo doy. Cuando yo entiendo algunas cosas que no entendía antes es porque yo doy, porque enseño, porque voy. Pero la praxis egoísta no es bíblica. Y nosotros tenemos que apoyar la unidad, el esfuerzo. Y eso es algo característico de Estados Unidos con esas misiones, que para mí es un ejemplo. Europa mandando misioneros. Ya esos que se oponen, deberíamos hacerle leer lo que hizo Care, un zapatero, haciendo misiones importantes, donde nadie quería ir, donde no hay ricos, Pastor Alfredo, donde no hay clase alta, África, a la India, donde sí hay no alcanzados y en exceso, donde quieren creer algo, donde tienen miles y miles de ídolos, donde son diversos como nosotros. Aquí hay cambas, collas, chapacos, allá también hay más. Entonces entendemos la cultura. Entonces podemos hacer algo más, así como El Salvador, Bolivia, nos alcanzaron y nosotros podemos alcanzar. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Pedro. Vamos a ir cerrando ya el programa y les voy a pedir que puedan pensar en una breve reflexión final para irnos despidiendo cada uno. Sin embargo, yo
me ha llamado poderosamente la atención un factor y una característica que Pastor Alfredo ha mencionado en este conversatorio, y ha sido la falta de motivación. Él lo planteó como una barrera. Y me parece interesante, porque al analizar el porcentaje de cristianos, ustedes me van a decir como si yo estoy mal o no, pero por ejemplo en El Salvador tenemos un 35% de creyentes evangélicos. Es decir, 3 de cada 10 dicen ser cristianos evangélicos en El Salvador. Ahora bien, en Bolivia, según mis estadísticas, anda por el 20% de cristianos. Es decir, 2 de cada 10 bolivianos dicen ser cristianos evangélicos. Es decir, tenemos un buen porcentaje base para poder realizar un trabajo misionero, un trabajo evangelizador. Pero nuestro pastor Alfredo mencionó la falta de motivación, y la falta de motivación en los cristianos definitivamente es una barrera para cumplir con la gran comisión, porque debilita la pasión por el evangelio. Un cristiano sin pasión se desconecta. Un cristiano que no está apasionado por el evangelio es un creyente desconectado totalmente del propósito eterno de Dios, y lo vuelve más propenso a priorizar la comodidad personal por encima de la misión. Además, la ausencia de un discipulado intencional, o sea, sí, yo sé que hay programas de discipulado, pero ustedes ya quedamos claros en programas como este que el discipulado no es un programa. Entonces, la ausencia del discipulado intencional y el temor a la inseguridad para poder compartir la fe refuerzan, creo yo, esta apatía espiritual. Finalizo mi participación diciendo que sin corazones encendidos por la visión de Dios, la misión se estanca, definitivamente. Pastor Rodrigo. Sí, pienso que una de las barreras es la falta de motivación o la falta de conocimiento, pero hablando de los pastores, creo que en el seminario nos enseñan claramente qué es misiones. Y teóricamente nos sabemos, pero el tema es, pienso yo, que falta ese cambio de mentalidad, de compromiso, y la mejor motivación está en la Biblia. Ahí dice, id y hacer discípulos, ¿no? ¿Qué más motivación tenemos? Y ahí nos está diciendo Dios, nos está motivando a que hagamos misiones. Pero, como digo, sería bueno hablar por qué el pastor no apoya misiones. Yo creo que hay muchas razones. Hay muchas razones para analizar por qué un pastor no apoya misiones. Porque yo he visto que hay muchas causas. Entonces, sería bueno analizar ese punto. Pero yo creo que es tiempo, mis hermanos, de simplemente lo que dice la palabra y vivirlo, poner teoría quizás sabemos, pero el pastor sabe, yo pienso que sabe, pero como no tiene esa pasión, ese compromiso, nunca va a transmitir eso a la iglesia. Entonces, la iglesia sí está en desconocimiento, pero si el pastor es la clave o el clavo de las misiones. Amén. Muchas gracias, Pastor Rodrigo. Pastor Alfredo. Sí. Lo dice muy claro el apóstol Pablo. ¿Cómo serán enviados? O sea, si no hay quien les envíe, ¿cómo predicarán si no hay nadie que los envíe? Entonces, creo que no hemos encontrado el gusto de predicar. Ahora, los que hemos salido fuera de nuestro entorno, hemos salido para visitar otras ciudades, otros países, realmente se rompe toda esa desinformación que uno ha recibido, que ellos son así, todo eso, pero esos temores y todos esos prejuicios que uno carga culturalmente
se van disipando y uno descubre que, imagínense, llegar desde acá a visitar El Salvador puede ser un costo, pero sin embargo, yo creo que llegando allá no nos va a faltar un pan de cada día, no nos va a faltar un abrigo, no nos va a faltar un amigo, un hermano. Y a modo de anécdota, acá, por ejemplo, yo hablaba a una señora casada y le decía, ¿cuándo te vas a bautizar y cuándo vas a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Porque tu esposo ya viene. Y ella también venía y venía y venía. Sin embargo, vino un hermano de Costa Rica, llegó acá y le dimos la oportunidad de predicar. Y cuando él predicó, le invitó y dijo, ¿quiénes quieren aceptar a Jesús? Por la que iba varios años hablándole, eran años, no eran un año, eran varios. De repente le levanta la mano y pasa adelante y se convierte y dice, yo quiero bautizarme. O sea, realmente para mí, yo dije, porque mi pastor que me llevó a Cristo era un puertorriqueño, Ricardo Ramos. O sea, creo que eso nos hace falta tal vez hacer, hermanarnos mucho más y aprovechar y Zoom y todo eso para ir hermanarnos y tal vez llevar un grupo de personas e ir a visitar, no siempre tal vez como misiones, sino solamente hacer un intercambio de naciones y de países y de pueblos y de ciudades. Eso hace que también o sea, en el mismo lugar Dios va a hablar a su corazón. Creo que tal vez esa estrategia no la hemos usado mucho, pero creo que ahí está lo mejor. Muchísimas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Amén. Muchas gracias, pastor. Pastor Pedro. La estrategia del intercambio, en Perú yo lo he visto, han ido varios de Bolivia allá y de Perú también han venido acá. No sé si fue algo oficial o fueron ellos nomás que se organizaron, pero pienso que sí es algo interesante que antes de salir a un país lejano, tengamos, ¿no?, una convivencia en un país hermano que cerca, vivir sus costumbres, estar ahí y estar un poquito con lo que van a experimentar, ¿no? Escasez económica, porque tiene que aumentar la fe. La fe no aumenta cuando tienen todo. La fe aumenta cuando no tienen nada. Cuando hay que orar, en una mesa sentado con sus hijos y decir, Señor, te doy gracias por el alimento que nos has provisto. Amén. Y abre los ojos y no hay nada. Y a los pocos minutos aparece alguien con los alimentos, provistos de una manera sobrenatural. Pero tiene que haber fe. El ministro tiene que ser probado. Y es así como su fe va a aumentar. No hay otra forma. Bendiciones. Muchas gracias, pastores, y llegamos al final entonces de este espacio, invitándoles, por supuesto, para que nos puedan acompañar en una próxima audición, en una próxima transmisión, en un próximo conversatorio en vivo, donde vamos a continuar hablando siempre sobre las misiones, sobre los pueblos no alcanzados. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga aún más.